Existen silencios que no son casuales, sino diseñados. Existen vacíos que no ocultan ignorancia, sino poderosos secretos. Y hay capítulos de la historia sagrada que fueron arrancados porque revelaban demasiado. Dicen que el Hijo del Hombre nació en Belén y que fue crucificado en Jerusalén. Pero entre la cuna y la cruz hay un abismo de silencio que ha desconcertado a sabios y creyentes por más de 2000 años. La Biblia guarda un vacío de casi 30 años. Desde aquel episodio en el templo, cuando apenas era un niño de 12 años asombrando a los doctores de la ley, hasta su bautismo en el Jordán. No se vuelve a mencionar nada. ¿Dónde estuvo Jesús durante todo ese tiempo? ¿Qué verdades aprendió lejos de Galilea? ¿Y por qué ese capítulo fue borrado de la historia oficial? Prepárate para descubrir lo que nunca te enseñaron, porque lo que ocurrió en esos años perdidos podría cambiarlo todo. Suscríbete ahora a Código Místico y activa la campana. Hay secretos que solo despiertos pueden encontrar. Rumores de un viaje imposible. Algunos afirman, con la seguridad de quien repite lo que siempre ha oído, que Jesús vivió tranquilamente como un carpintero en Nazaret, que pasó su juventud en silencio, lejos de los reflectores de la historia, esperando el momento adecuado para revelar su misión. Pero esa versión, aunque cómoda, no explica el poder con el que regresó. No justifica la sabiduría, la autoridad, ni la profundidad espiritual que emanaba de cada una de sus palabras. Los primeros rumores surgieron como ecos en manuscritos polvorientos hallados en remotos monasterios del Himalaya. Textos escritos en sánscrito y pali hablaban de un enigmático maestro venido de Occidente, un joven sabio llamado Isa que caminaba descalzo entre los pueblos del norte de la India, predicando el amor incondicional, la compasión y la igualdad entre castas. Dicen que enfrentó a los brahmanes, que sanaba con solo tocar, que hablaba del alma como reflejo del Creador y que enseñaba que Dios no habita en los templos, sino en el corazón de cada ser humano. Las similitudes eran tan precisas, tan imposibles de ignorar, que varios investigadores comenzaron a contemplar lo impensable. Jesús habría estado en la India, y no como turista o visitante, sino como discípulo y como maestro. Fue allí donde comprendió que su mensaje iba más allá del pueblo elegido. Fue en aquellas tierras que descubrió que la divinidad no era propiedad de una religión, sino una verdad universal. El aprendiz de los esenios. Pero su viaje no terminó allí. Lo más inquietante apenas comenzaba. Ocultos durante siglos entre las grietas de la piedra y el silencio, los rollos hallados en las cuevas de Qumrán, junto al Mar Muerto, revelan fragmentos que pocos se atreven a interpretar. Hablan de un joven de mirada ardiente, un forastero que llegó a las comunidades esenias en busca de algo que no podía hallar en las sinagogas ni en los templos, el misterio del Padre. Allí, entre rituales secretos y escrituras selladas, fue iniciado en artes que hoy consideraríamos prohibidas. Aprendió a leer el tiempo a través del calendario lunar, a sanar no solo el cuerpo, sino también el alma, a pronunciar sin voz el lenguaje oculto de los ángeles, y más aún, a conocer los nombres sagrados que ni siquiera los sacerdotes se atrevían a susurrar. Jesús no era solo un estudiante, era un elegido, y en Qumrán estaba siendo preparado para algo que el mundo aún no estaba listo para ver. Iniciaciones prohibidas en Egipto. También se han hallado rastros desconcertantes entre los códices gnósticos, símbolos egipcios ocultos entre líneas, diagramas de iniciación y referencias veladas que vinculan a Jesús con antiguos templos de Hermópolis y Tebas. Según estos textos, habría cruzado el desierto en silencio, guiado por sabios que no respondían a Roma ni a Jerusalén, sino al eco de una sabiduría milenaria. Allí, en el corazón de la civilización del Nilo,
habría sido recibido no como un extraño, sino como uno que debía recordar lo olvidado. Las Escrituras mencionan ritos reservados solo para los faraones y para quienes aspiraban a trascender el umbral de la muerte. Jesús habría sido sometido a ayunos prolongados en criptas subterráneas, caminando entre sarcófagos y jeroglíficos vivos, enfrentando visiones que desafiaban la razón humana. Lo llevaron a contemplar el juicio del alma, a reconocer su sombra y a pronunciar el nombre oculto de Osiris, el dios resucitado. No era un espectáculo, era una prueba. ¿Buscaba acaso la victoria sobre la muerte incluso antes de enfrentarse a la cruz? ¿O ya sabía que su cuerpo sería solo un recipiente y que su misión debía comprender el lenguaje de la eternidad? Lo que ocurrió en esas cámaras selladas tal vez fue más poderoso que cualquier milagro, porque allí, entre las ruinas del mundo antiguo, Jesús habría cruzado el umbral entre la carne y el misterio. Persia, la luz y la oscuridad. En tierras aún más lejanas, los antiguos relatos lo sitúan en Persia, donde habría sido acogido por los magos caldeos, descendientes directos de los sabios que siglos antes leyeron las estrellas en su nacimiento. Eran los herederos de Zoroastro, guardianes del conocimiento sobre el fuego sagrado, el alma eterna y la guerra invisible entre las fuerzas de la luz y las sombras del mundo. Con ellos, Jesús no solo aprendió, fue confrontado. Allí le hablaron de la Ahura Mazda, el principio luminoso, y del Ahriman, el espíritu de caos y engaño. Le enseñaron que cada alma es un campo de batalla, y que el verdadero combate no se libra con espadas, sino dentro del corazón. En cada enseñanza, Jesús se acercaba más a su destino, pero también a la carga insoportable de su elección, porque cuanto más comprendía la verdad, más se alejaba del mundo que lo rodeaba. No se trataba solo de enseñar, se trataba de encender una chispa dormida en millones de almas. Una chispa que si despertaba rompería las cadenas del sistema, la religión y el miedo. Y él lo sabía. Sabía que despertar a la humanidad tendría un precio, uno que tarde o temprano tendría que pagar con su propia sangre. Lo que no debía saberse. Pero ¿por qué esta historia fue borrada de los registros oficiales? ¿Por qué los concilios del siglo IV, especialmente Nicea y los posteriores, se apresuraron a condenar como herejía cualquier texto que sugiriera que Jesús había viajado más allá de las fronteras de Judea? La respuesta no está en lo que esos textos afirmaban, sino en lo que implicaban. Porque si Jesús aprendió en Egipto, en Persia, en la India o en Qumrán, si fue iniciado en saberes ocultos, en lenguajes sagrados, en misterios que precedían al cristianismo, entonces su mensaje no era exclusivo de una doctrina, ni de un pueblo, ni de una iglesia. Era universal, incontrolable, peligroso. Lo que Jesús descubrió no encajaba con los dogmas que siglos después serían esculpidos en piedra por emperadores y obispos. Él no vino únicamente a redimir pecados con sufrimiento, vino a revelar el reino oculto que habita en cada uno de nosotros. Un reino que no necesita templos de mármol ni rituales impuestos, sino conciencia, despertar y libertad. Pero para poder entregar ese mensaje, necesitaba primero recorrer los reinos externos del mundo, comprender sus símbolos, sus lenguas, sus llaves espirituales, sumergirse en los misterios que otras culturas protegían desde hacía milenios y unirlos en una sola verdad. Una verdad tan poderosa que aún hoy muchos prefieren que siga enterrada. El despertar del Maestro. En Egipto aprendió sobre el Ka y el Ba, las almas múltiples. En India sobre el ciclo del samsara y el desapego. En Qumrán, sobre la pureza interior y la guerra invisible contra los arcontes del mundo material. En cada enseñanza, una pieza más del gran rompecabezas de la divinidad encarnada. Cuando regresó a Galilea, ya no era un joven cualquiera, era un iniciado, un portador de secretos. Y sabía que no todos estaban listos, por eso hablaba en parábolas. Porque sus palabras eran llaves, y solo quien tuviera el corazón abierto, entendería el regreso y el bautismo. Por eso cuando el cielo se abrió en el Jordán y una voz dijo, «Este es mi Hijo amado», no fue el inicio de su historia, fue el regreso de alguien que ya había caminado entre reyes, sabios, espíritus y desiertos. La pregunta final, y ahora te pregunto a ti, ¿por qué crees que estos años fueron silenciados? ¿Qué habría pasado si la Iglesia hubiera aceptado esta verdad? ¿Estaríamos ante un Jesús más humano o más divino? Déjame tu opinión en los comentarios.
Y si este tipo de revelaciones despiertan tu espíritu, suscríbete a Código Místico y activa la campana. Pronto revelaremos más secretos que la historia oficial nunca quiso que descubriera.